Hola a todos y bienvenidos a un nuevo screencast de solofinalcut.com. En esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con archivos PSE de Photoshop en Final Cut y cómo crear titulación avanzada con este software de edición y retoque fotográfico. En primer lugar vamos a crear un documento nuevo de Photoshop y veréis que en los presets tenemos una sección llamada Fill and Video. Una vez seleccionada, la aplicación nos permitirá elegir distintas plantillas de resoluciones de vídeo, tanto DV como HD e incluso film en 2K y 4K. Para este tutorial elegiremos HDTV 1080p con una resolución de 1080. La resolución de píxeles por pulgada es irrelevante en Final Cut, con lo cual no es necesario cambiar nada de ese valor. Solo es importante la resolución vertical y horizontal. En fondo de contenido de fondo, vamos a elegir transparente, ¿de acuerdo? Y nos aparecerá el documento con la clásica cuadrilla. Pulsamos OK. Y ya tendremos creado nuestro documento. Fijaros que automáticamente Photoshop nos crea las guías para el title save. Bien, de acuerdo. Este documento comienza con una capa y esta capa la vamos a bloquear, ¿de acuerdo? Y comenzaremos a trabajar a partir de la siguiente. Siempre hay que dejar una capa de fondo vacía. Creamos la capa nueva y aquí vamos a empezar a trabajar. Vamos, por ejemplo, vamos a crear algún elemento como podría ser, por ejemplo, vamos a crear un rectángulo. Primero vamos a elegir un color, por ejemplo, ¿qué tal un violeta suave? Y vamos a elegir un marco rectangular, por ejemplo, vamos a ver, así mismo. Creamos este marco y ahora vamos a rellenarlo con el color que hemos elegido. Podemos también haber usado un degradado, pero no, vamos a usar una cubeta. Bien. Este color, tal cual, tan sólido, tan plano, es un poco aburrido, así que vamos a darle un poquito más de volumen. Y vamos a usar las opciones de fusión de capa de Photoshop pulsando el botón derecho en la capa. En primer lugar, vamos a darle un bisel, ¿de acuerdo? Un relieve en los bordes. Para darle un poquito más de volumen, vamos a aumentar un poquito el tamaño del bisel. Así, por ejemplo. ¿De acuerdo? Veis que ahora parece un objeto tridimensional y luego le vamos a añadir un degradado. Vamos a ver. Tenemos este. Vamos a elegir el tono original y lo oscurecemos un poquito. Siempre los degradados más realistas, los que mejores quedan, suelen ser degradados cuyos colores inicial y final no están muy separados, ¿no? Pulsamos aquí, vamos a cambiar un poquito la orientación de la luz y OK. Ya tenemos este objeto en una capa y ahora creamos una capa nueva y vamos a crear un texto. Por ejemplo, vamos a poner aquí noticias. Por defecto aparece en rojo, vamos a cambiarlo, le vamos a poner un blanco. OK, ahora con comando T transformamos, vamos a agrandar un poquito esto. Pulsamos intro, recolocamos un poquito el texto y ahora le vamos a dar también un poquito de bisel y quizá una sombra. Aquí tenemos el bisel. Perfecto. Ya está. Bien, vamos a dejarlo así de momento. Bien, el problema es que estas opciones de fusión, vamos a salvar el documento como un archivo PSD. Si importamos directamente este documento en Final Cut, nos va a respetar las capas, pero no las opciones de fusión de las mismas. Es decir, no nos va a aparecer ni el bisel, ni la sombra, ni el degradado, ni nada por el estilo. ¿Qué hay que hacer entonces? Bien, pues lo que hay que hacer para este caso, para que no nos ocurra esta pequeña carencia entre compatibilidades de formatos, es lo siguiente. Vamos a coger una capa, la capa de noticias por ejemplo, que la tenemos aquí, y vamos a duplicarla. Pulsamos OK. Bien. Ahora seleccionamos las dos capas, la copia y la original. Y a continuación, en el menú superior de capas, Layers, elegimos la opción Merge Layers, comando E. Al pulsar en esta opción, nos fundirá las dos capas en una, y si os fijáis, en el menú de capas ya no nos aparecen listados las opciones de fusión, pero siguen apareciendo en el documento. ¿Qué quiere decir esto?
que los píxeles que crean el bisel ahora son píxeles reales de la imagen, no opciones de la capa. Con lo cual, este aspecto, tal cual lo veis, se va a respetar en Final Cut cuando llevemos el documento a un proyecto del editor de vídeo. Hacemos ahora lo mismo con la capa del marco rectangular, la duplicamos, seleccionamos las dos, fundimos y ya está hecho, ¿veis? Al final nos quedan 3 capas. La capa de fondo que está bloqueada, capa 1 con el objeto rectangular y la capa 2 con el texto de noticias. Salvamos de nuevo el documento y ahora vamos a Final Cut. Llevamos el archivo PSD al browser y fijaros una cosa muy interesante. Al llevar el PSD al browser, su icono no es un icono de imagen gráfica como podría ocurrir con un JPG, sino que es un icono de secuencia. Y de hecho, si hacemos doble clic en nuestro PSD, va a ocurrir lo siguiente. Lo va a abrir en el timeline, con una pestaña independiente, no en el visor, que es lo tradicional. ¿Y esto por qué? Porque Final Cut va a identificar cada capa del PSD como una pista de vídeo, con la gran ventaja de que ahora podremos editar, corregir y ajustar cada una de estas capas de forma totalmente independiente. Fijaros que incluso ha respetado la transparencia, para que luego si ponemos una pista de vídeo por debajo, tengamos la transparencia directamente. Y fijaros cómo ha respetado perfectamente tanto el degradado como los biseles. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer de todo. Podemos elegir cada una de las capas por separado, ¿veis? Y aplicarle cualquier tipo de filtro. Podemos, por ejemplo, escalar el texto, así. Por supuesto, podremos hacer keyframing con todo esto. Vamos a setear esto. Podríamos desplazarlo. Si no hubiéramos aplicado una sombra paralela, podríamos hacerlo con el Drop Shadow, que permite la pestaña Motion de Final Cut, sin ningún inconveniente. Cualquier tipo de opción que nos ofrezca como filtro de Video Motion se puede aplicar directamente en una capa de un archivo PSD. ¿Veis? Fijaros cómo queda ahora la sombra paralela. Podríamos, por ejemplo, recortar la duración de reproducción de cada una de las pistas. Podríamos crear transiciones, fundidos, cualquier cosa. De forma totalmente independiente entre capas. Y ahora bien, ¿cómo llevamos entonces el archivo PSD al timeline o al visor? Porque claro, ahora no podemos usar el típico flujo de trabajo de usar los botones de inserción del lienzo. Bien, pues en este caso sería tan sencillo como arrastrar el archivo al visor. Y a partir de ahí podremos usar los botones de inserto, de sustitución o de lo que queramos. Incluso podríamos llevar directamente el archivo PSD al timeline, aunque esto no es lo más recomendable, ya que si tenemos más material en el timeline podríamos desplazarlo accidentalmente. Y bien, esto es todo por ahora. Muchas gracias.